Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dice también la Escritura: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, y muchos de los sacerdotes y de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, y muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro. Hermanos, esto ocurrió después de que el pueblo retornó de la cautividad. Después de que se dieron cuenta de que la casa, el templo de Dios, donde el Señor había dicho que iba a poner su presencia, estaba destruido. Y destruido por el pecado del pueblo cuando Judá fue llevado cautivo. Y toda la casa estaba destruida. Pero si ustedes miran el contexto de este libro de Esdras, se van a dar cuenta también que las personas estaban pendientes más de sus casas, más de sus trabajos, que de la casa de Dios. Solamente algunos estaban pendientes de la casa de Dios. Y si ustedes son juiciosos, los invito a que suban y miren la estructura de este lugar, cómo se ha deteriorado. Las paredes, el techo, el tercer piso está que se cae. La pandemia nos afectó. Pero bajo la excusa de la pandemia, también la casa espiritual se sigue deteriorando. Porque este lugar podría estar lleno de hermanos, pero gracias a la cierta alcahuetería que hay con el Zoom, muchos prefieren no venir porque lo ven cómodo. La comodidad del Zoom. Una iglesia que conozco definitivamente cortó con el Zoom para eso. Y yo les digo a ustedes hoy, no estamos igual que la casa de Israel, de Judá, que incluso hasta la casa física está deteriorada. Estamos igual. Por eso quiero que empecemos nuestro estudio, que está basado en el libro de Ezequiel. Y quiero, después de esta introducción, que veamos algo. Vamos a hablar de Ezequiel. Hacia el año 597 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó en una primera incursión para llevar cautivos a esos que estábamos ahorita leyendo en Esdras, que volvieron algunos y que vieron esa casa destruida. Y este Nabucodonosor, dice acá, asedió Jerusalén. Eso está narrado en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17,
que al estudio al cual las hermanas que sí se conectan al estudio de los jueves, porque no todas se conectan, van a llegar dentro de poco. Y las que me escuchan y que sí se conectan, que sí piensen de su parte espiritual, se van a dar cuenta que van a llegar a leer esto mismo, pero que no lo voy a tratar acá, pero que está narrado en el capítulo 24, versículos del 8 al 17. ¿Qué pasó con esta invasión de Nabucodonosor? Dice que el rey Joaquín fue llevado cautivo y preso, porque cuando Nabucodonosor llegó, puso bajo sujeción a Judá, pero no se había llevado todo, no había destruido todo. Pero con la expatriación o llevada de Joaquín, como lo leemos acá, puso a Sedequías, a un títere de Nabucodonosor, allí en el reino de Judá. Y fueron expatriados muchos, entre los cuales también estaba el sacerdote Ezequiel, que era sacerdote. Su nombre, el nombre de Ezequiel, significa Dios fuerte. Otros dicen que Dios fortalezca, debido a que el hebreo tiene un comportamiento diferente al griego. Más o menos hacia el año 593 y el año 571 fue el tiempo en que Ezequiel, profeta, estuvo predicando allí. Y fue llevado cautivo a la ciudad de Tel Aviv, cerca al río Quebar, que es lo que estamos viendo hoy, en este momento, en este mapa. La parte de abajo, ese es un mapa muy ampliado. Fíjense dónde está el comienzo de la flecha al inicio. Allá quedaba Jerusalén. Fue transportado el pueblo de Judá junto con el profeta Ezequiel, siendo sacerdote, hasta la parte de Babilonia. Un recorrido terrible. Entre otras cosas, los llevaban para que les quedara difícil retornar. Pero la promesa había sido dada de que solamente 70 años durarían cautivos. Y lo que leímos ahora de Esdras, hermanos, hace referencia a ese retorno. Pero el retorno tenía algo especial. Buscaba algo. No solamente la reconstrucción física del templo, sino la reconstrucción espiritual de ese pueblo. Y en ese trabajo, esa reconstrucción espiritual, estaba el trabajo del profeta Ezequiel. Dice la escritura en Ezequiel capítulo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, lo acabamos de ver, o sea, estaba ahí el el profeta Ezequiel. Para que no, alguien decía, es que hermano, cuando explican, lo hacen no viajar. Hoy los invito a viajar, hermanos, a la época de Ezequiel. Al momento en que estaba el pueblo allí, cautivo, junto a Ezequiel. Y dice la escritura, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Lo que veía Ezequiel era grandioso. Él vio los cielos abiertos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, miran hacia el cielo durante el día? ¿Saben ustedes que hoy visiblemente, a la luz de la noche, desde las 6 de la tarde, es visible Venus y Júpiter? Se ven como unas estrellas grandes, hermosas. Y no se ven las demás estrellas, porque están demasiado lejos, las estrellas están muy lejos. Los planetas están mucho más cerca a nosotros que las estrellas. Y las estrellas que logramos ver ni siquiera son de fuera de la galaxia, sino las que están dentro de nuestra galaxia. La famosa Vía Láctea. Pero incluso para sus niños, que de pronto les gusta esto, miren, cuando miramos hacia el cielo no solamente hay que mirar a Júpiter y a Venus, incluso Saturno se ve también, muy chiquitico, al lado diagonal de Saturno, de Júpiter.
Estaba yo mirando eso mientras sacaba el perrito en la casa y el celador le dije, ¿quiere ver algo impresionante? Mire que le estoy mostrando Júpiter. Pero al mismo tiempo que él decía, wow, le dije, también le voy a mostrar algo impresionante y le di un folleto de la iglesia. Le dije, esto es más impresionante. Pero no miramos hacia arriba, como lo hizo Ezequiel, porque nos la pasamos mirando hacia abajo los problemas nuestros, como lo hizo el pueblo. Pero Ezequiel miró hacia arriba y dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo ahorita? Leanse capítulo 24 de Segunda de Reyes y ahí entenderán esto. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y quiero que ustedes consideren hoy muy bien algunas expresiones que están allí subrayadas en amarillo que yo voy a indicar. Y miré, y he aquí que viene del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente alrededor de él, un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esto era lo que él veía, lo que estaba viendo el profeta Ezequiel. ¿Todos lo veían? No, solamente aquel que tenía puesta su mirada arriba lo vio. Y en este caso era Ezequiel. La expresión la mano de Jehová, hermanos, indica el poder, que venía el poder de Dios, que era Dios quien nos estaba llamando. Indica señorío, autoridad. Por eso cuando dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, indica esto. Recibiría algo asociado a una ley inmutable, una orden que venía proveniente de la mano de Dios. Como la mano que escribió en las paredes de Babilonia. Cuando el nieto de Nabucodonosor, el que había llevado cautivo a este pueblo, celebraba con las copas del templo y apareció una mano, solamente la mano. Y yo los invito, como decía, a transportarse a ese momento, el momento en que esta mano escribía en la pared. Dice la escritura ya en Daniel 5, que el profeta, que el rey, le temblaban las rodillas, hermano, del susto. Pero ¿cómo nos sentiríamos nosotros hoy? ¿O cómo nos deberíamos sentir hoy ante la presencia de Dios? Entonces fueron traídos, Daniel 5:3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Recordémonos que Daniel estuvo en el preciso instante de la caída de Babilonia. Transportémonos. Ezequiel estaba en el momento de la caída. Daniel estuvo en la caída y estuvo más tiempo, porque estuvo también en el momento en que caía la misma Babilonia. Y lo que leímos era en Esdras, después en el imperio de Ciro, persa, el retorno de esa caída de Israel, de Judá. Dice la escritura, entonces, estaba el rey, el nieto de Nabucodonosor, bebiendo, él y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, del terror que esto generó. Como esa mano que estaba escribiendo allí, es la mano que menciona aquí, que tocó pero a Ezequiel. Indicaba el poder de Dios. Cuando escuchamos la palabra mano de Dios, tenemos que entender que es el poder de él allí. O sea que lo que estaba viendo el profeta Ezequiel era el poder de Dios ahí. ¿Qué dice la escritura también?
Y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía un bronce refulgente. También dice ahí la escritura en lo que leímos. Dice algo, no alguien. Hace referencia, hermanos, a la gloria de Dios. Dice aquí la escritura en el versículo 28 del mismo Ezequiel 1. No se quiten de Ezequiel 1 porque nuestro estudio, nuestro sermón está enfocado al capítulo 1 y 2 de Ezequiel. Esto es parte de un estudio que espero llevar de este libro con ustedes. Dice el versículo 28, y lo que él veía era como el aspecto del arco iris, que aparece en las nubes en un día lluvioso, así como el aspecto del resplandor en derredor. O sea, él vio algo como el arco iris allí. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. O sea, que lo que él estaba viendo era la gloria de Dios y su mano extendiéndose allí, llamándolo para predicar en dónde? Al pueblo que estaba allí cautivo, en ese mapa que lo vimos, al pueblo de Judá que había sido llevado cautivo. Cuando lo vi, obviamente dice el profeta Ezequiel, caí en tierra y oí una voz que me hablaba. Y quiero que meditemos muy bien en lo que estoy leyendo acá, que es palabra de Dios, en cada uno de estos relatos. Hermanos, poner atención acá es más importante que llegar temprano muchas veces. Porque muchos salen de sus casas, no sé cuántos, peleando porque van a llegar tarde, pero llegan acá y se quedan dormidos. O están en el Zoom y no sé qué estarán haciendo. Pero estaremos poniendo la atención debida. Dice que cuando Ezequiel vio esto, por defecto su cuerpo cayó de rodillas porque ante la presencia de Dios, ante la gloria de Dios, en la cual estamos hoy, porque la escritura dice donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Pero ¿cuántos tenemos el corazón derrumbado ante la presencia de Dios? Dice, caí yo en la tierra y oí una voz que me hablaba. ¿Qué le decía esa voz? Es el estudio de esta mañana lo que le decía. Lo llamé, ponte de pie y hablaré contigo. En Ezequiel capítulo 2, por eso les decía que ahora nuestro capítulo 2, el capítulo 1 era la introducción, ahora en el capítulo 2 es donde se basa todo nuestro sermón y estudio. Y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Varias cosas resaltadas aquí en amarillo. La primera, hijo de hombre, que lo vamos a ver. Y segundo, una orden dada por Dios. Ponte en pie para que yo te hable. Dice el versículo 2, y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puse en pie. Antes estaba derrumbado allí ante la presencia de Dios, pero lo que lo hizo poner de pie fue el Espíritu que entró en él, en el profeta. Y oí que me hablaba, entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. Y cuando yo leo esto, hermanos, y pienso en lo que ocurrió con el profeta y lo que Dios le está diciendo, es algo impresionante. Vamos a mirar, a hilar. A nuestro hermano Germán le gusta traer los textos griegos. A mí también me gusta, pero en este caso estos son textos en hebreo. Dice la escritura aquí al respecto, hijo de hombre. Esta expresión denotaba que estaba por debajo de Dios. O sea, tú eres un hijo de hombre, Ezequiel. Eres un humano, creación mía. Indicaba la posición en la cual estaba Ezequiel. Pero no solamente Ezequiel, sino todo el pueblo de Judá. La frase en hebreo nos explica un poco esto. Y me dijo, oh, hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Y el que sea curioso va a ver algo aquí.
Y es que esa palabra hombre hace referencia a la misma palabra usada en Génesis, Adán. Era una creación suya a la cual él se estaba dirigiendo. Tú estás en el lugar más inferior que yo. Y era lo que precisamente Israel no entendía. En algunos casos, sobre todo en el libro de Oseas, dice que antes de la cautividad del pueblo, había unas mujeres en Judá, en Jerusalén, muy adineradas, se les llama el escritor vacas engordadas, porque pensaban en sí mismos antes que en Dios, porque se daban gloria a sí mismos y pensaban en eso. Pero no necesita ser uno adinerado para creerse más o ser, porque la mayoría del pueblo era pobre, pero eran rebeldes. Fíjense lo que les dice Dios, lo que le dice Dios a Ezequiel. Dice aquí, una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Y pido excusas al hermano que está ayudándonos con la transmisión porque a veces me devuelvo para mostrar cosas como estas. Ahí me voy a adelantar y por favor quedémonos ahí en ese punto. Pero, ¿qué trae eso de hijo de hombre? Fíjense lo que dice aquí también el texto en el diccionario Vine. Adam significa hombre o humanidad, gente. Las expresiones hebreas que aparecen en el Antiguo Testamento haciendo referencia a esta palabra expresan también la palabra siervo, o sea, que está por debajo. ¿Por debajo de quién? Por debajo de Dios. Hijo de hombre implica eso, que estaba por debajo de Dios. Y les dejo ahí un segundo para que miren lo que significaba esto. Igual, el estudio está siendo grabado y lo pueden consultar en la página del hermano o en el lugar donde el hermano lo publica. A eso hace referencia esta expresión. Ahora, también dice, ponte en pie para que yo te hable, ¿cierto? Pero no se puso en pie Ezequiel por sí solo, sino en el momento en que el Espíritu de Dios entró en él. Para ponerse en pie y escuchar lo que Dios tenía que decirle. ¿Cuándo ocurre eso, hermanos? El Espíritu de Dios es quien inspira la palabra del Señor. Es el Espíritu, como dice la Escritura, allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, me faltó el 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el que se metió dentro de Ezequiel para llevarlo a decir lo que tenía que decir. Y ese Espíritu Santo es el que nos permite hoy, a través de la palabra de Dios, hacernos poner en pie para escucharle a Él. Es la misma palabra. Entonces, dice la Escritura también, hermanos, ponte en pie para que yo te hable. Y Él me puso en pie, dice la Escritura acá. Esta expresión habla de la disposición, no de la ponerse físicamente en pie realmente, sino de la disposición del corazón del hombre para escuchar a Dios. Por eso decía, de nada nos sirve estar aquí si nos vamos a dormir. Porque mi corazón, mi disposición no está allí. Es la disposición a la que hace referencia aquí. ¿Con qué disposición venimos a escuchar el Evangelio? ¿Con qué disposición el hombre se acerca a Dios?
Eso era lo que tenía el gran problema del pueblo judío de siempre, que su corazón no quería escuchar a Dios. Desde el comienzo, desde cuando Moisés los llamó, no escuchaban. Hasta el punto en que llegó un momento en el que el Señor le dijo a Moisés, después de que hicieron el becerro, voy a destruirlos y voy a levantar otro pueblo. Voy a hacer otro pueblo. ¿Y lo podía hacer el Señor? Claro. Pero Moisés intervino por ellos, intercedió por ellos. Por eso en Hebreos leemos que hay otro intercesor, porque el primer intercesor fue Moisés. Y el intercesor ahora es nuestro Señor Jesús, por nosotros. Piensen lo que estoy diciendo. Israel fue rebelde y tuvo alguien que pidió para que ese pueblo no fuera destruido. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesús, pero también seremos rebeldes. Fíjense lo que dice la Escritura acá. Mateo capítulo 13, versículos 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Porque el problema era, hermanos, de la disposición del corazón de ellos. Porque no querían escuchar a Dios, porque les pesaba escuchar a Dios. La gente del mundo celebra el Halloween y muchos cristianos se preocupan más porque no vayamos a pecar, a hacer eso, pero no miran la disposición del corazón para escuchar verdaderamente lo que Dios nos dice. Y fíjense en el transcurso del estudio que estoy hablando de Ezequiel y que comencé hablando de Esdras. Ténganlo muy en mente. El corazón, cuando llegó el Señor, no quisieron escucharlo a Él mismo. Por el contrario, como dice una de las parábolas que el Señor mismo trajo, la de los labradores malvados, que también los niños en la clase de niños están hablando de las parábolas. Y estos labradores malvados, dice la Escritura también, cuando el Señor mandó, dice que mandaba labradores o mandaba representantes a la tierra para que a los que les había dado esa tierra en arriendo, mataban a cada uno de esos labradores que mandaban allí, a cada uno de esos, siervos que mandaba el dueño de esta tierra. Finalmente dijo, voy a mandar a mi hijo, a él no le hará nada. Dice que lo asesinaron. Y Jesús sabía de quién estaba hablando. Estaba hablando de él mismo, que él era ese hijo al que iban a asesinar. Porque su corazón era malo. Era un pueblo malo. Por eso el Señor dice de esa generación que mató a nuestro Señor, Él decía, esta perversa generación. Fariseos que se preocupaban más por la regla, por eso yo lo comparaba con el tema del Halloween, como hablaba nuestro hermano Germán, dando la explicación de que a veces nos preocupamos por cosas más insignificantes que la verdadera esencia, y es lo que tenemos dentro. De cómo está el corazón nuestro. Hay fariseos que coláis el mosquito, pero traigáis el camello, decía el Señor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Es la misma expresión que el Señor usa, o el apóstol Pablo usa cuando habla de ponte de pie y dispuesto para oír, que se usa en 1 Corintios 16, 13, cuando dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ahora se lo dice a la iglesia, a los cristianos. Hombre, pónganse como personas de verdad dispuestas a escuchar la verdad de Dios y a vivir como Dios quiere. Es la misma expresión o el mismo significado de esta expresión. Ponte en pie para que yo te hable. Párese como un hombre. Y a veces pensamos que esta expresión de 1 Corintios es, pórtese, póngase serio, póngase bravo. No, no es eso. Es adopte la posición de un hijo de Dios que está dispuesto a escuchar la verdad, sea la que sea.
Ahora, quiero que veamos algo, hermanos. ¿Por qué el Señor le dice esto a Ezequiel? ¿Por qué Ezequiel tenía que estar con esa disposición? Porque lo que Dios le iba a transmitir a Ezequiel era un mensaje muy, muy fuerte para ese pueblo. Porque acordémonos que Ezequiel acababa de llegar con ellos a ese lugar que mostramos, cautivo, y habían llegado cautivos por causa del pecado de Judá. Y las hermanas que están siguiendo ese estudio los jueves se van a dar cuenta dentro de las próximas clases que van a hablar de un Manasés. Y el Señor dice, por causa de Manasés, porque fue tan malo, pero también les digo, revisen el final. Revisen el final, porque Manasés se arrepiente. Pero no le sirvió a Manasés ese arrepentimiento, sino para tener misericordia de parte de Dios hacia él, pero no las consecuencias de lo que él hizo las se iban a llevar. Por eso es tan importante, hermanos, cuando la Escritura dice, hay de por quien llegan los tropiezos, porque una persona puede hacer tropezar a muchos, pero de pronto hasta esa persona no se salve. Pero ya el daño que hizo, lo hizo. Hizo tropezar a muchos. Dice el mensaje, dice Ezequiel en capítulo 2, versículo 3. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. Los hijos de duro semblante y corazón empedernido. A quienes te envío, les dirás así, dice el Señor Dios. Y ellos te escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Llevamos por partes en esta lectura y solamente nos vamos a detener en unos versículos de Ezequiel, capítulo 2. Nación de rebeldes. Y ahora yo pienso si esto puede ser aplicable a nosotros. Nación de rebeldes, se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí. Hasta este mismo día, hijos de duro semblante, de corazón empedernido o corazón adormecido y terco. Estas expresiones no son sino la explicación de dos palabras que vamos a ver ahorita. Pero antes de eso, voy a leer la última parte. Dice, así dice el Dios, el Señor, así dice el Señor Dios. Y ellos escuchen o dejen de escuchar. El mensaje se iba a decir, así no lo escucharan. Se iba a decir. Por ahí salen a veces comentarios que colocan, se tenía que decir y se dijo, sale un muñequito por ahí, cuando quiere uno hacer referencia a alguna frase que uno dice, esta frase tiene poder para decir, pues así lo está diciendo el Señor acá. Escuchen o no lo escuchen, se va a decir el mensaje. Y ese mensaje, dice aquí, eran ellos una casa rebelde, fíjense que ahí dice la escritura, casa rebelde. Ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, pero son una casa rebelde. Esa expresión la encontramos aquí. Beit, en hebreo. Hay por ahí un hermano que cita mucho el hebreo, que sale mucho lo envían algunos hermanos a través del chat, de los WhatsApp. Hay algunas palabras interesantes en el hebreo. Ese hermano es un experto en ese idioma. Aquí esta palabra Beit, que es como lo leemos, pero también el sonido es diferente, hace referencia a la casa. Son una casa. Pero ¿qué significa esa palabra? Se puede interpretar de diferentes maneras. Como el hogar, como el lugar físico, como tierra. Este nombre tiene en sí es una palabra heredada de muchas otras lenguas de la antigüedad. Que tenían, acuérdense que el arameo era muy parecido al hebreo. Y el mejor ejemplo que podemos tener del arameo y del hebreo es el
comparar el español con el portugués, por ejemplo. Todas vienen de una lengua que es el latín, portugués, el español, el portugués, el italiano y el francés son llamadas lenguas romances, no por romántico, sino porque vienen de Roma, que provienen del latín. Sí, por eso se llaman. Y cuando nosotros escuchamos a veces el portugués, alcanzamos a entender algunas palabras. ¿Saben por qué? Porque traen el mismo origen, traen el mismo, la misma raíz. Y el arameo y el hebreo y otras lenguas se podían entender en esa época en alguna parte. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y ellos decían, oiga, este está llamando a Elías. Y lo que estaba diciendo era, Dios mío, es Elí, ¿por qué me has abandonado? Pero algunos le escucharon, oiga, este está llamando a Elías. Más o menos similar a lo que pasa cuando uno escucha el portugués, que puede entender algunas palabras. Esta palabra, casa, también se refiere a la expresión de una familia o un pueblo, como en Génesis capítulo 7, versículo 1. Entonces le está hablando realmente, cuando dice casa rebelde, al pueblo completo de Judá, a la familia descendiente de Abraham. Eran una familia rebelde, padres, hijos, por eso dice, desde sus padres hasta hoy son rebeldes. Pero también hace referencia o se menciona la palabra rebelde. Aquí se me olvidó cambiar la palabra casa porque debí colocar la palabra rebelde. Rebelde en hebreo significa contender. Es un vocablo en este idioma que también hace referencia y fíjense que se menciona el arameo también allí. A enojar. El pueblo vivía enojado contra Dios porque Dios le decía las cosas que tenía que hacer. Vivían enojados contra Dios. Contendían, en el otro idioma, en el sirio, decía contender. Luchaban contra Dios. La palabra rebelde tenía muchos, miren, en el árabe dice que era disputar, o sea, buscar contienda. Incluso hasta ¿quién se llama Miriam acá? Espero que no, porque Miriam viene de esta misma palabra, Mara, de esta. ¿Se acuerdan cuando se habló de que el Señor golpeó la piedra? Se habla de Mara, una expresión, porque fue allí donde contendieron con él y donde Moisés pecó, ¿cierto? Porque Moisés fue rebelde al mensaje de Dios. Tenía que dar gloria a Dios y dijo, vea, yo tengo la vara del poder y voy a romper la piedra para que salga agua. Y le dio importancia a la vara y no le dio importancia a Dios. Entonces, esa palabra significa todo eso. Incluso dice que es la misma expresión usada para Meraías, que significa testarudo. Perdón, que ahora yo soy el que no puedo hablar. Y ese pueblo era así, testarudo. Por eso dice el Señor que eran duros de cerviz, porque eran duros, la cerviz es esta, hermano, el cuello. O sea, no quería bajar el cuello para arrepentirse. Les era difícil a este pueblo hacer eso. Y por eso el Señor les decía, duros de cerviz. Y esa misma expresión, usada allí en Nehemías capítulo 12, que quiera tomar nota para que lo vea después, se va a dar cuenta. Dice también que es la misma raíz que probablemente se usa para Miriam, por eso decía que si alguna se llama Miriam, pues de pronto será que en la casa era muy... No, por molestar. Pero es la misma palabra. ¿Quién tenía ese nombre de Miriam? La hermana de Moisés. Pueblo que era rebelde, que provocaba conflicto. Eran llamados hijos contumaces. También vuelve a aparecer la palabra terco. Allí en la Biblia de las Américas hace referencia a terco en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Pueblo rebelde dice que aparece 23 veces y mayormente en Ezequiel capítulo 2, fíjense que es el que estamos viendo, versículos 8.
Y está asociado a la palabra casa, como casa rebelde. O sea, casa testaruda, familia testaruda. A ellos era a los que era enviado Ezequiel, que por esa testarudez habían sido llevados cautivos y estaban sufriendo lo que estaban sufriendo. Dice acá también, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. Versículo 8. No seas rebelde, le dice el Señor a Ezequiel, como esta casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy hoy. Fíjense lo que dice la escritura acá. Abre tu boca y ahora come lo que te voy a dar. Y lo resalto en amarillo, porque lo que le iba a dar el Señor a él era una comida especial. Versículo 9. Entonces miré, y he aquí una mano estaba extendida hacia mí. ¿Se acuerdan de la expresión mano? Y había un libro un libro en rollo, o sea, un libro enrollado. Y lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Era la mano de Dios con autoridad diciéndole a él, come este libro. La expresión que está escrito por delante y por detrás significa que era una ley inviolable, que era un mandamiento directo, que era algo que el Señor decía y no pensaba cambiar. Era entregado por Dios este rollo, extendido con su mano, o sea, por su autoridad, porque leímos al comienzo que extender la mano de Dios significaba autoridad. Como en Ezequiel 31, 18, perdón, como en Éxodo 31, 18, donde el Señor con su mano escribió las tablas de ¿qué? De la ley. Como la pared que estaba allí en la casa de Nabucodonosor y escribía. O sea, era algo que ya no tenía revés. Lo escribió y se iba a hacer. Porque Lucas 21, 29, ¿qué dice? Todo pasará, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra se cumple. Cuando dice no pasará significa, no es que que va a existir por siempre, claro que sí, pero cuando dice no pasará significa que se va a cumplir. Eso significaba eso, escrito por delante y por detrás, o sea, porque cuando uno recibe un documento a veces uno ni lo quiere ver, ¿no? Dependiendo de lo que sea, por ejemplo, una carta de despido uno dice, no la veo. Pero está escrito por delante y por detrás, entonces la mira y se encontró con la firma. ¿Sí? Eso significaba por delante y por detrás. Significaba que era algo que se iba a cumplir, que no tenía reversa. Y dice la escritura, Ezequiel, el Señor le dice que no sea como esa nación irrespetuosa. Eso era lo que iba a comer. Ese rollo se lo tenía que comer Ezequiel. Pero ahora estamos en otros tiempos, hermanos. Otra situación. Eso ocurrió a la nación de Judá. Ahora a nosotros, nos dice el Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la iglesia y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor. Fíjense que Juan estaba en un día como hoy. Pero tenía su mente, ¿en dónde? ¿Durmiendo? O escuchando otra cosa, o mirando el celular, porque los que están en Zoom no sabemos. No tenemos ni idea. Yo por lo menos puedo ver a los que están acá y trato de hablar para que no se duerman. Porque a veces uno puede tener voz de sueño, de arrullo. Dice acá que Juan estaba en el día del Señor concentrado en las cosas de Dios. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y empieza un relato muy parecido al de Ezequiel, perdón. Dice el versículo 13, me salté al versículo 13.
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, pero fíjense que la palabra hombre está en mayúscula, y aparte de eso dice semejante. No dice que era hijo de hombre, dice que era semejante, haciendo referencia a que el Señor se hizo hombre. O sea, aquí Juan está tratando de demostrar que el que estaba hablándole era Jesucristo. Ya sabemos que más adelante dice que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Juan tenía que escribir de esta manera para confundir a los que perseguían a la iglesia en ese momento. Entonces dice, a uno semejante a Hijo de Hombre, haciendo referencia a que se hizo hombre y se humilló. Por eso Filipenses dice, en capítulo 2, que el Señor se hizo hombre, se hizo siervo. Dice que ahí dice la palabra siervo, doulos, haciendo referencia a que nuestro Señor se hizo como un hombre. Y en hebreo leímos ahorita, significaba siervo esa palabra hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinturón de oro. Y por ejemplo, para aquellos hermanos o algunos que como hemos estudiado estos viernes con nuestro hermano Germán, hablan de que, por ejemplo, es indecente en las mujeres tener un pantalón. ¿Cómo estaba vestido ahí el hombre? Con una túnica, como se visten los árabes, que todavía hoy se visten con túnicas. Entonces uno diría, entonces está vistiéndose de mujer. No, es un tema, y lo toco aquí porque es importante que nuestra mente vaya cambiando, hermanos, y muchas cosas. Tenía un cinto de oro. Ese oro implicaba poder, autoridad, dominio sobre todas las cosas. Pero no vamos a hablar en detalle de estos versículos. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, implicaban santidad. Es muy hermoso ver a un anciano que canta completamente. Claro que aquí tenemos a nuestro hermano Wilson, que no es anciano, pero ya está cantando así. Pero recuerdo mucho, yo a mi abuelo materno, que su cabello era completamente una lana blanca. Esto implicaba en este caso santidad, hermanos. Blanca lana como nieve. Sus ojos como llama de fuego implicaban que el Señor ve todo. El Señor ve todo. Y sus pies semejante al bronce bruñido. ¿Se acuerdan que Ezequiel decía que veía un bronce? Los que fueron atentos, los que han estado atentos al estudio, está viendo Juan algo similar. O sea, está viendo, allá es dicho en Ezequiel 1:28, es comparado esto como la gloria de Dios, y que ante la gloria de Dios, ¿qué pasó? Ezequiel quedó derrumbado. Aquí Juan está viendo la gloria que se le está dando a nuestro Señor Jesucristo, que está entre nosotros hoy. Lo creemos, ¿no? Porque siempre es muy fácil, a veces los hermanos con el motivo de que yo me reúno en la casa y asisto a la iglesia, porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Eso es lo que dicen algunos. Entonces arman iglesias de una casa, mi familia. Hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Cuando no entendemos bien lo que eso implica, hay que tener cuidado con eso. Aquí estamos viendo la gloria de Dios, a nuestro Señor Jesús entronado, como lo vio el que fue apedreado, ¿se acuerdan? Esteban. Veo la gloria de Dios y al Señor allí, a su diestra. Y como estruendo de muchas aguas, también en Ezequiel, ustedes se dan cuenta, si leen juiciosos el libro, esas expresiones. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, haciendo referencia a Hebreos también. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? La palabra de Dios es como una espada. Entonces, el que tiene ahí, sí, como dice la escritura de Juan, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Señor quiere decir. Era la autoridad de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es la gloria que tenía el Señor Jesús. O sea, Juan estaba viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que hoy decimos que seguimos. Porque su iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo llegamos ante Él? ¿Cómo nos ponemos ante Él? Y vuelvo y cito a Esdras.
Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan coincide con Ezequiel en, estaba buscando a Dios y recibió una revelación. Vio la gloria de Dios que acabamos de verla, aquí reflejada. Y que hoy, hermanos, está aquí espiritualmente. Tenemos que ver la gloria de Dios cuando nos reunimos. Si no, no somos reverentes. Si no, nos dormimos. Si no, vamos a perecer. Por eso la reverencia en cada cosa que hacemos, incluso en que si podemos venir y no venimos, estamos demostrando la reverencia. Como es fácil, pues más bien me conecto. Puedo ir, para eso existe la tecnología. Era válida mientras teníamos el tema de la pandemia en las situaciones que teníamos. Y muchos, me incluyo yo, peleamos en que teníamos que esperar. Pero las cosas han bajado ya al nivel en el que podemos estar aquí. Gracias a Dios. No es llamado hijo de hombre, sino que ve a uno semejante hijo de hombre. Es importante eso también que comparamos ahorita, ¿no? Que también es la expresión a la que hace referencia Ezequiel. Tenía que llevar también un mensaje a un pueblo. Ahí vemos en Apocalipsis las cartas a las iglesias, o sea, la carta a la iglesia de Cristo, porque las 7 cartas hacen referencia a ese mensaje a la iglesia del Señor. ¿De qué tiempo? Todos los tiempos. O sea, también Juan llevaba un mensaje para un pueblo. ¿Será que era rebelde? ¿Será que la iglesia es rebelde? ¿Casa rebelde como decía la escritura allí? Pues mirémonos, hermanos, cada uno de nosotros. Y empecé diciendo, miren la casa que se está cayendo. Pero también miremos la casa espiritual que somos nosotros. Porque incluso la asistencia muestra el nivel espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Pero si queremos ser el que llega temprano y el que de pronto llega tarde, estaba el hermano, la hermana, llegó tarde. Llegó tarde. Pero ¿qué es su vida? Hermano que está escribiendo eso ahí. A veces, vuelvo e insisto, somos como los fariseos. Dice la escritura allí, en Apocalipsis capítulo 2, ya vamos a terminar, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es un mensaje que pasa de generación en generación. Decía el Señor a Ezequías, porque sus hijos siguen igual y nosotros somos descendientes de cristianos. Y podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Había un arcoíris, ¿recuerdan? Aquí también dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Lo mismo que vio Ezequiel, lo va a ver aquí Juan en este momento, y fíjense lo que va a decir acá. Fíjense. Tenía en su mano un librito abierto, vuelve la expresión mano, que indica autoridad. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. No voy a entrar en detalle de estos temas, sino el que sigue. Y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Esos 7 truenos son el 7 significa perfección. Entonces implica parecido al versículo que leíamos en Ezequiel, que estaba escrito por delante y por detrás. O sea, que era ley de Dios y que se iba a cumplir. Era mandato de Dios y era algo que se iba a generar. ¿Y qué dice? También se le da a comer un libro. Y dice el versículo 6, y coincide Juan con Ezequiel ahí, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en el tiempo, que el tiempo no sería más, sino que, o sea, que se iba a cumplir, y el fin estaba destinado. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Por eso hay un cántico que dice, al final de la séptima trompeta,
Dentro de poco, hermanos y amigos, visitantes o quienes están en Zoom, esa trompeta va a sonar y va a ser el comienzo de todo. El misterio de Dios se consumará. Y ustedes ya saben cuál es el misterio. Como dice Pablo, misterio que por los siglos de los siglos fue oculto, que el Señor Jesús iba a llegar y que iba a redimir a su pueblo. Como Él lo anunció a sus siervos los profetas, entre ellos Ezequiel. Y también ordena, dice allí en el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en el pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Porque la palabra de Dios es dulce, hermanos, para oírla. Pero cuando hace efecto en nuestro interior, voy a contar algo chistoso. Todas las mañanas mi esposa me prepara una mezcla entre jugo de piña y guatila. Y nos la tenemos que tomar todos en la casa. La piña le da un poquito de, creo que la endulza con miel, no estoy seguro. Cuando la piña tiene algo de dulce. Pero uno lo come. El efecto ustedes ya lo saben. Aquí dice la escritura, te amargará el vientre. Porque la palabra de Dios, cuando de verdad es asumida por el cuerpo de quien la escucha, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón del Señor. Y la invitación, hermanos, es a que hagamos lo que dice la escritura. Para que estos muros espirituales no se acaben. Porque no hay que ser ciego, hermanos, para ver lo que ha pasado. O queremos tapar con vendas que muchos hermanos se han ido. Y cada quien mirará el por qué. Tenemos la esperanza de que algunos estemos. Sí, algunos. Pero la casa espiritual, hermanos, como en Esdras, hay que levantarla. Y dice la escritura, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Igualito a lo que le dijo a Ezequiel. ¿Y saben por qué, hermanos? Ya termino acá. Porque a veces la iglesia también es una casa rebelde. Porque como en los días de Ezequiel también se encuentran hoy una nación rebelde que se ha rebelado contra el Señor. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día, hijos de duro semblante, de corazón empedernido. Y cierro con esto, hermanos. Podemos ser un pueblo, porque la iglesia es un pueblo. El Pedro nos dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. La misma expresión, pero a veces podemos ser desobedientes. Y les digo esto, hermanos. Dios espera que todos nos comamos el librito para que podamos ser transformados, cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque, con este texto termino, porque acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo hoy y es el mismo que estaba ya con los cautivos junto al río Quebar con Ezequiel, y espera lo mismo. Ezequiel es que se coman el libro. Dios les bendiga, hermanos.